Maquetas de coches de diseño de alta tecnología, naves espaciales a escala y microtrenes rápidos. Mininaves que una vez surcaron los mares y hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana. Ahora, modelismo en maravillas modernas. Maravillas modernas. No tienen defectos, son aerodinámicamente avanzados y esenciales para los diseñadores. Son modelos, pero no de este tipo. Durante miles de años los modelos han duplicado al mundo real para proporcionar forma, diversión y fantasía al diseño. Pero no todos son diminutos ni juguetes. Los modelos también forman parte de procesos de ingeniería y hasta ayudan al hombre a explorar Marte. Verano de 2003, fecha de lanzamiento de los Jet Propulsion Laboratories de la NASA para mandar 2 nuevos todoterrenos de exploración de Marte, o MER, al espacio. Pero antes, en 2002, este modelo MER de prueba tuvo que pasar por aquí. Una habitación de 220 metros cuadrados llena de más de 140 toneladas de arena y rocas marcianas simuladas. Esta es nuestra oportunidad de validar el diseño en el entorno y de ver si encontramos alguna interferencia o anomalía que no veríamos con el modelo en CAD, poniéndolo en un entorno real y viendo cómo se comporta. El modelo MER es 10 veces más pequeño que el primer todoterreno del JPL, el Sojourner, que salió del Pathfinder Lander y se metió en la historia el 4 de julio de 1997. Pero cada paso que dio el Sojourner primero fue probado con un modelo en la Tierra. Los modelos de ingeniería acaban en las salas de operaciones donde se les pueden practicar comandos y secuencias antes de hacer algo con el vehículo en Marte. Este todoterreno no fue, créanlo o no, la misión primaria, fue solo una pequeña parte de la misión. El MER, el todoterreno, es el cerebro de la misión. Conduce la nave, lo hace todo. Y las capacidades que le hemos dado a estos modelos son muy alentadoras. Es muy divertido. Jugamos en la arena durante horas y con la meta final de ir a Marte y hacer que funcione. Mucho antes de que las naves espaciales volaran, los humanos ya construían modelos de tipo acuático. Las maquetas de barcos se consideran los primeros tipos de modelos. Se construían porque a la gente le fascinaban los barcos. Eran las máquinas más sofisticadas de la época. Los primeros modelos de barcos se descubrieron en tumbas egipcias que datan del 2000 a.C. Los ponían ahí para ayudar al fallecido en su viaje al más allá. Artesanos privados tallaban a mano miniaturas votivas que incluían intrincadas barcazas enterradas con la élite de Egipto. En el siglo V a.C., la antigua China abolió la práctica de enterrar a los maestros con soldados, mujeres y esclavos vivos, sustituyéndolos con figuras de cerámica. Desde animales en miniatura a los famosos soldados de terracota que guardaban la tumba del emperador Qin Shi Huang. En 1600, las maquetas de barcos tenían un significado religioso como modelos votivos, construidos por marinos y sus seres queridos. Estos modelos se colocaban mayormente en iglesias, sobre todo en España y Portugal, pero también en el norte de Europa. Los ponían para dar gracias por algún milagro o esperando obtener buena suerte para algún viaje futuro. Los barcos modelos se ponían en las naves de las iglesias para que los viera la congregación. Como solo se veían desde abajo, el diseño enfatizaba la línea del casco y la elaborada jarcia sobre el detalle del puente. Pero en Inglaterra se construían modelos mucho más intrincados en 1700, principalmente como regalos por lealtad al rey. Los modelos de astilleros se construían usando los recursos del rey en los astilleros del rey, y lo mismo que se usaba para construir los barcos reales se utilizaba en la construcción de la maqueta.
Hasta el interior de la maqueta era fiel al original. Tenía escaleras, chimeneas y accesorios de la mesa de armas. Estas maquetas imitaban también a los barcos que replicaban que dejarlas en manos enemigas se podía considerar un acto de traición. Los expertos no saben por qué los primeros modelos de barcos tenían el casco abierto enmarcado por planchas individuales. Pero en 1720 ese estilo dio paso a cascos más sólidos y realistas. Los maestros maquetistas añadieron un último detalle. Allá donde había decoraciones en el barco eran doradas. En los barcos reales esos detalles estaban pintados en amarillo. El público británico apenas tuvo acceso a las maquetas hasta finales del siglo XVIII, cuando los prisioneros de guerra desencadenaron una nueva industria. Los prisioneros que capturaron los británicos durante las guerras del Imperio francés hacían maquetas con huesos para complementar sus salarios. Los prisioneros recogían los huesos de la carne que comían, cortaban esquirlas y las pegaban a un pedazo de madera. Después les ponían mástiles y jarcias y el público británico se enamoró tanto de esas maquetas que los prisioneros de una cárcel tuvieron que hacer una cadena de montaje para poder hacerlos rápidamente y venderlos al público. Al mismo tiempo, en Europa, los marinos usaban los mismos materiales para hacer sus queridos barcos embotellados. Las jarcias se dejaban sueltas para recomponer la maqueta, cada inserción y reconstrucción dentro de la botella. No fue hasta la Gran Exposición de Inglaterra en 1851 cuando los modelos se exhibieron ante las masas, obteniendo popularidad instantánea. En los siguientes 50 años, las sociedades de modelismo de barcos promoverían un auténtico furor por las regatas. Los amantes construían o mandaban construir maquetas de barcos de regata con el casco tallado de una sola pieza y velas de algodón cosidas a mano. En 1880 las regatas de maquetas llegaron a Norteamérica, justo cuando un periodo más imaginativo en el modelismo se acababa. Los Estados Unidos era el único país del mundo que requería una maqueta para adquirir una patente. Nuestro sistema de patentes se copió del sistema inglés, pero el sistema inglés no requería una maqueta. Desde 1790 hasta 1880, la Oficina de Patentes norteamericana expidió 246.094 patentes y almacenó casi 200.000 maquetas de sus inventores. Esto es un modelo de inyector de locomotora y, como veis, es de bronce sólido y muy brillante. Los modeladores trataban de convencer a los inventores para que entregaran modelos elaborados porque, si parecían caros, entonces eran atractivos, y eso podía influir en el examinador para que expidiese una patente. El modelo patentado tiene que tener 75 centímetros cuadrados o menos, ordenados de lo técnico a lo caprichoso, pasando por lo raro. Estos sofás habrían estado en un barco si este se hundía. Los sofás se encajaban juntos y serían una barca de salvamento. Hasta había una caja aquí con provisiones para la gente del bote. En 1836 y luego en 1877, 2 incendios destruyeron la oficina de patentes. El Congreso gastó $300.000 en reemplazar o almacenar miles de maquetas de patentes. Este caro sistema se abandonó finalmente en 1880. Pronto los modelos saldrían de los talleres de los inventores a los patios de juego del mundo. A continuación, trenes, aviones y coches toman la edad dorada del modelismo. A finales de 1800, los trenes y la electricidad eran tecnologías del futuro que creaban un nuevo mercado dentro del modelismo. Las maquetas de trenes usaban electricidad y se podía controlar la velocidad y la dirección desde el otro lado de la habitación. Los modelos de trenes entraron en el mercado gracias a la creatividad de un inventor de Nueva York. Joshua Lyle Collin buscaba una forma de hacer algo que mostrara mejor los productos en los escaparates. Así que construyó un carro eléctrico que iba en círculos por una vía. Y la idea era que el vendedor pusiera lo que quisiera vender en el carro y el público llegaba y quería comprar el tren.
Para trenes como el Expreso Eléctrico, el primer juguete de la marca Lionel, las compañías usaban acero estampado con las marcas externas de un tren prototipo y luego lo pintaban y adornaban con cobre, níquel o cromo. Los trenes eran el mejor juguete del país en la época en que los hermanos Wright consiguieron volar. Ellos le deben su éxito en parte a otra maqueta, el murciélago, un helicóptero que les regalaron siendo niños. Un francés creó el murciélago, Alfonso Pénaud. Los aviones de Pénaud, conocidos como planóforos, alcanzaron la popularidad como juguetes a finales de 1800, después de documentar el primer vuelo sostenido en 1871 durante unos 40 metros. Más de 50 años después, en 1927, un vuelo mucho más largo provocaría una nueva moda dentro del modelismo. El vuelo transatlántico de Charles Lindbergh causó toda una explosión de interés por la aviación. Fue el Michael Jordan de su época. Alos y papel. Eran pequeñas piezas de madera y luego piezas de papel que se estiraban sobre las alas y se pintaban para que se pareciese al tejido que cubría las alas de los aviones reales. La década de los 30 trajo una nueva moda con los aviones por control remoto o CR. El Departamento de Comercio de Norteamérica amenazó con que se pediría licencia de piloto a los que invadieran el espacio aéreo federal. Pero los clubes locales se unieron en lo que sería hasta que la Segunda Guerra Mundial dio a las maquetas una nueva misión. Se usaron para entrenar a las tropas a identificar barcos enemigos. Pero las maquetas de avión se usaron para más que eso, en una inesperada unión entre el gobierno y los pilotos de aviones por control remoto. En 1941, el gobierno tomó esa tecnología y se valió de ella para entrenar al ejército. Se manufacturaron cerca de 15.000 aviones por radiocontrol para la Segunda Guerra Mundial. Los aviones de metal a escala 1/3 tenían una envergadura de 2,40 metros y podían alcanzar los 135 kilómetros por hora, guiados por radiooperadores y derribados por tiradores en formación. Tras la guerra, la tecnología de la Segunda Guerra Mundial, como los plásticos, ayudaron a sentar las bases de una industria del modelismo revolucionaria y revitalizada. La guerra devolvió la prosperidad económica a Estados Unidos. Las maquetas de trenes se volvieron muy populares tras la guerra. Con la victoria americana surgió un gran interés por los aviones, los barcos y los vehículos blindados. Todo eso se unió en el surgimiento de la edad dorada del modelismo en los años 50 y los 60. A mediados de los 50, fueron de oro con el mercado de las maquetas de coches. Cuando las tropas volvieron a casa de la tenía un coche y la generación del baby boom, nacidos entre los 40 y los 50, fueron entusiastas de los coches. Los kits de coches de la Edad Dorada se hacían con partes vanguardistas de poliestireno moldeado. El corredor enano fue la primera maqueta de plástico inyectado moldeado que hizo Monogram. El moldeado de plástico inyectado comienza con cuentas de plástico coloreadas que se derriten y se inyectan en una máquina moldeadora. Básicamente es un molde con dos mitades que se unen y entonces el plástico líquido se inyecta en las cavidades. Un árbol en los kits de plástico de modelismo son las partes en las que entra el plástico, cualquier parte. Cuando se enfría, se separan los moldes y salen las dos partes. Finalmente, los árboles se separan y se empaquetan. En 1986, Rebel y Monogram se fusionaron en la poderosa casa de modelismo Rebel Monogram. Pero después de más de 50 años en la industria, su proceso de diseño sigue siendo casi el mismo. Se empieza el proyecto con un plano detallado. Este tipo de plano muestra bocetos en 3 dimensiones de las partes que va a tener el kit. Después empezamos a dibujar el plano del cuerpo. En los años 50, el 100% del trabajo se hacía a mano.
Hoy en día se hace el 80% con el ordenador y un 20% a mano. Luego se sacan modelos tallados a mano de los dibujos y fotos. Después se vierte una resina epóxica sobre el modelo para crear una cavidad a medida y un molde básico. De esos moldes se hace una carcasa de resina a escala 1/10 en vez de la de un 25avo que tienen los kits. En realidad es más fácil para los modelistas trabajar con un tamaño mayor. La máquina que los obreros utilizan para reducirlo se llama pantógrafo. El pantógrafo, similar a las máquinas grabadoras de los joyeros, reduce la carcasa de escala 1/10 dibujándola en 3D y luego reproduciendo la escala 1/25avo en un molde de acero que se usa para la manufacturación. Los kits completos se unen para verificar las instrucciones. Y luego se empaquetan a mano y se envían. El 60% de nuestro volumen se cumple con la variedad de modelos de coches. Diría que incluso en el apogeo del modelismo en los 60, los coches eran también número uno en cuanto a volumen. La edad dorada del modelismo se disparó en los 60 con los clubes de Scalestric y las maquetas de cohetes. Pero en los 70 los baby boomers ya habían crecido y la recesión amenazaba la renta disponible. No sería hasta finales de los 80 cuando una economía revitalizada y los increíbles avances en la tecnología computacional reunirían a los fabricantes de maquetas con los baby boomers más viejos y pudientes y con una nueva generación de fans. El resurgimiento del modelismo tradicional se ha extendido hasta maquetas de diseño personalizadas. Y el siempre más realista radiocontrol. Ahora mismo estamos disfrutando de la segunda edad dorada del modelismo. Son más rápidos, más pequeños, más fiables, más intrincados y más realistas. Al tiempo que los modelistas competían por mandar el primer cohete teledirigido al espacio, los maquetistas de cine iban a lanzar una legendaria flota de naves a las galaxias. A continuación, los maquetistas de la Guerra de las Galaxias revolucionan con Industrial Light and Magic. En Hollywood, las maquetas o miniaturas se han usado mucho para recrear la realidad. O para convertir fantasías en realidad en el cine. La Guerra de las Galaxias Episodio 2, El ataque de los clones, contiene miles de complejas maquetas creadas por la ya legendaria compañía de efectos especiales de George Lucas, Industrial Light and Magic. Pero su énfasis en la mejora digital o reemplazo de maquetas disparó los rumores en la industria de los efectos especiales sobre el incremento del CG, o maquetas generadas por ordenador, en detrimento de las físicas. Los droides que hay en el episodio 1 y 2 se usan para tomar referencias de luz en el set. Eso define el aspecto y luego puedes volver más tarde y ponerlo en un personaje de CG en su sitio. Creo que hicimos 10 o 11 droides de batalla. Y una vez en el ordenador se convirtieron en miles y fue fantástico. En realidad es bastante divertido, en el sentido de que puedes relajarte un poco del miedo de que el CG te desplace, porque no ocurre de esa forma. Empezamos con 7 maquetistas y ahora podemos tener entre 70 y 110. A pesar de la poderosa presencia del modelismo por ordenador en ILM, los maquetistas del episodio 1, La amenaza fantasma, exhibieron más maquetas que ninguna otra película en la historia, más de 2000.
Competencia entre maquetas físicas y gráficos computarizados muchas veces es cuestión de presupuesto y muchas veces es que es necesario para hacer una toma. La ciudad de Cid fue una inmensa combinación de miniaturas arquitectónicas y de paisaje hechas a una escala un 24avo con todos los detalles de los edificios, y todos los edificios estaban cubiertos de flores y plantas. No creo que un ordenador en este momento pueda manejar tal cantidad de detalles en términos de memoria. Para todos los avances en la creación de maquetas, ILM también se ha servido de viejos trucos de la industria. El estadio de Mos Espa en La Amenaza Fantasma era una maqueta bastante grande. Creo que de unos 4 metros cuadrados. Y puede que unos 3 o 4 metros de alto. Utilizamos malla gallinera y bastoncillos coloreados. 350.000 bastoncillos de algodón en un intento por llenar el estadio de muchos seres diminutos. Las maquetas sin igual de La Amenaza Fantasma forman parte de una larga tradición de magia en el cine que empezó hace más de 100 años y que ILM revolucionaría con el tiempo. En 1898, la película de Vitagraph y Thomas Edison, The Battle of Manila Bay, fue uno de los primeros intentos por mostrar maquetas como si fueran de tamaño real, con barcos pequeños en un tanque de agua y humo de cigarro haciendo los efectos especiales. Cerca de 30 años pasaron antes de que Metrópolis de Fritz Lang señalara una nueva realidad para las maquetas. Lang construyó una ciudad en miniatura de 1525 metros y luego colgó más maquetas delante para que el tamaño pareciese real. Pero en 1933 el maestro de los efectos Willis O'Brien convirtió convincentemente un muñeco de 6 metros en un gorila de 15. O'Brien llevaba poniendo en movimiento maquetas como King Kong desde 1925 con El mundo perdido. En ella perfeccionó una increíble forma de rodar conocida como stop motion, donde una maqueta estática se filmaba y se recolocaba 24 veces separadas para cada segundo en la pantalla. Colocaban todas estas tomas fijas juntas y al final se convertía en una película animada fotograma a fotograma. Tardaron más de un año en hacerla. En 1940, todos los estudios importantes tenían un personal de efectos especiales enorme. Artistas como Harold y Theodore Lydecker pusieron maquetas de baja clase bajo luz natural y lanzaron unas explosiones de ciencia ficción a veces irrisorias. Los hermanos Lydecker fueron pioneros en el uso de maquetas, pirotecnia y platillos volantes para todas esas películas en serie. Las de Buck Rogers y Flash Gordon, que hoy en día parecen, yo diría, cutres. Pero el tema con esas películas es que usaron unas técnicas que se adaptaban para crear una imagen de acuerdo con un presupuesto. No eran tan sofisticadas porque se hacían con mucho menos dinero. No tardaban 50 o 20 semanas para rodar cómo el cohete despegaba del planeta alienígena. En los 40 y los 50, algunos tipos como los hermanos Lydecker también trabajaban en cosas de gran presupuesto. Esas mismas técnicas son aplicables a una película de Cecil B. DeMille que se ganó totalmente al público. Así que lo que tus hijos veían un sábado por la tarde, tú lo veías un viernes por la noche, solo que el rodaje tenía un poco más de dinero, tiempo y finura. Una década después, la leyenda de la animación, Ray Harryhausen, elevó las maquetas a la categoría de arte, humanizando las criaturas de las películas en stop motion como The Seventh Voyage of Sinbad. Pero en 1968 el director Stanley Kubrick le dio la espalda a las técnicas tradicionales y reinventó el modelismo en el cine con 2001, Una odisea del espacio. En 2001 hubo un cambio en lo que uno siempre había percibido como una maqueta espacial para cine y también en la apariencia de las maquetas. Eran unos vehículos muy realistas, tenían todo tipo de piezas pequeñas y muchos detallitos que les daban una escala enorme, era impresionante. Todo eso hizo, creo yo, de Una odisea del espacio un punto de inflexión, y todo lo que se había hecho antes quedó obsoleto. Kubrick mantuvo la maqueta de la nave quieta y en su lugar movió la cámara de un lado a otro delante de ella. 7 años después, un equipo de unos 20 novatos del cine transformarían el detalle y estilo de Kubrick en un estándar del modelismo en cine.
A mediados de los 70 acepté hacer la serie de la Guerra de las Galaxias. Como grupo sabíamos que queríamos mejorar lo anterior. Queríamos hacer nuestras maquetas más detalladas, incluso más que las de 2001. George Lucas dijo, quiero un universo usado, quiero pérdidas de aceite, quiero que parezca que realmente se ha usado. Para la Guerra de las Galaxias, casi media docena de maquetistas llenaron los talleres de lo que parecía un número inimaginable de maquetas intrincadas. El salto en el modelismo fue un paso de gigante, pero no fue revolucionario. Probablemente se usaría la palabra revolucionario para el control de movimiento en la Guerra de las Galaxias. El control de movimiento te permite alcanzar lo que se llama fotografía seriada. La gente cree que las maquetas pasan volando por al lado de la cámara, pero en realidad la maqueta no se mueve y es la cámara la que pasa por al lado de ella. El estreno de la Guerra de las Galaxias en 1977 maravilló tanto al público como a la industria. No era solo una nave. Era toda una serie de naves y entornos y decorados, hechos todos en miniatura. Dejaron a todos boquiabiertos. El equipo de efectos de la Guerra de las Galaxias pasaron casi 2 años haciendo las maquetas para la película. Pero las maquetas de hoy se hacen mucho más deprisa gracias a unos procesos químicos avanzados. Casi siempre usamos una resina de uretano, que es un químico en 2 partes y luego mezclado. Antes de que se solidifique, se echa en un molde que se vulcaniza, se solidifica y luego lo quitamos del molde. Después se pueden producir maquetas en serie a partir del molde con una máquina llamada vacuform. Creamos una pieza que ponemos en la máquina. El plástico se calienta y envuelve la pieza. Y luego una aspiradora absorbe el plástico contra la pieza, dándonos otra pieza. Y esto se puede hacer muchísimas veces. Cuando una maqueta detallada y pintada está lista para filmar, el ordenador completa el aspecto. Se usa fotografía con pantalla azul o verde para captar un objeto como una maqueta, y luego se quita el color de fondo y se reemplaza con un fondo distinto. El trabajo de ordenador, por lo menos por una parte, ha ampliado lo que hacemos. Por otro lado, la gente a veces piensa en la animación por ordenador como la panacea. Los efectos visuales más eficaces son una combinación de todo. Al público cada vez es más difícil engañarle. Entienden mejor las técnicas, saben cómo se hacen. Así que estamos obligados a hacer mejor nuestro trabajo. Aún con las maquetas de cine desatando la fantasía, los modelos arquitectónicos e industriales funcionan para ayudar a las compañías a construir y vender las cosas. A continuación, desde la maqueta de un museo de 12 metros de largo a la réplica de una montaña rusa de 18 centímetros de alto. El arte tras las maquetas. Las maquetas de diseño son el producto 3D de la pasión de ingenieros, arquitectos y artistas. Se construyen para planes estructurales, promoción de proyectos o, en el caso de John Hunt de Nueva York, por puro amor por las maquetas. Me gusta construir viejas montañas rusas de madera. Cuando veo la construcción de las vías, el diseño, el trazado, hace que, no sé, me corra la sangre. No puedo parar. Tengo que seguir construyendo. Empezando por la base y siguiendo poco a poco, Hunt pasa al menos 6 semanas construyendo y luego pintando cada maqueta de madera que llena su taller en Nueva York. No puedo guardar todas. Mi mayor pasión son las montañas rusas. Me gusta el sonido, verlas, incluso el olor de la madera. No hay ni una sola cosa que no me guste excepto cuando están paradas. No hay ni una sola montaña rusa en Wonderworks, en Hollywood Norte, aunque construyen maquetas para un parque temático. La compañía combina su experiencia en efectos especiales con el diseño industrial para reproducir 87 de las mayores estructuras del mundo en 6 pisos o menos. El Teatro de la Ópera de París es una de las joyas de la corona del parque que estamos montando en Asia. También tenemos una exposición de efectos especiales, como una nave espacial que es más contemporáneo y de diseño. Tendrá una secuencia de lanzamiento para que la gente vea cómo se ha desarrollado la arquitectura por el mundo en estos milenios. El proceso de maquetación empieza con una imagen de las estructuras designadas. Desde edificios antiguos a los modernos de alta seguridad, los planos no siempre son fáciles de encontrar, así que los planos a escala se reconstruyen a partir de fotos del edificio real.
A continuación, los escultores dan forma a las distintas partes de arcilla. Vierten goma quirúrgica alrededor de la arcilla para hacer un molde que se llena con una resina especial diseñada para resistir condiciones exteriores durante al menos 25 años. Las partes duras se miden, se les da forma y se fijan con resina a una estructura sostenida por un marco de acero. Después se ensamblan decorando cada estructura con grabados con ácido o pegatinas pintadas a mano diseñadas con ordenador, y luego pintadas y desgastadas para parecer realistas. Todas las maquetas se construyen a una escala un 24avo, lo que te da muchos detalles sin ser desmesurado. Para hacer maquetas a esa escala tenemos que coger unos planos que puedan tener 300 o 400 años y convertirlos a medidas actuales para poder crearlos en acero, plástico y fibra de vidrio. El problema más grande que he tenido ha sido construir las pirámides y determinar el tamaño de los cubos, por ejemplo. Finalmente, para situar estas megamaquetas dentro del parque, los maquetistas tienen que trabajar con modelos más pequeños o maquetas de menos de 30 centímetros. Cuando ves las maquetas piensas, no hace falta un ingeniero para hacer eso. Pero sí, tienen que soportar vientos de hasta 160 kilómetros por hora. Hacen falta delineantes, arquitectos y, por supuesto, maquetistas, escultores, pintores, gente que sepa tallar y lijar. Son artistas. No hay diferencia entre lo que ellos hacen y lo que Miguel Ángel hizo hace varios siglos. Las maquetas arquitectónicas van del entretenimiento al uso industrial más básico. O en el caso del Centro Getty de Los Ángeles, mezclar las dos cosas. El proceso de modelado empezó inmediatamente cuando se abrió la oficina en 1987. Teníamos un almacén de 465 metros cuadrados para trabajar solo en las maquetas del Getty, y el último día ya no quedaba mucho sitio para andar. El estudio creó más de 200 maquetas de madera, desde modelos de estudio que tenían menos de 30 centímetros de alto a modelos finales de unos 11 metros de largo, para exponer los 17 edificios del centro con la ausencia de una herramienta básica. Durante los 8 años que estuvimos realizando todas estas maquetas, todo el mundo hacía maquetas con máquinas asistidas por ordenador y eso, pero en todos los aspectos. Todas las maquetas del Getty se hicieron con una sierra de mesa y una sierra de cinta y una lijadora. Las maquetas fueron más que una ayuda visual para los representantes del Getty, que incluso disfrutaron de una previsualización a escala de las galerías del museo. Todos los miembros de la construcción venían al estudio para ver las maquetas, incluso durante la construcción, para poder entender lo que estaban haciendo a 30 metros bajo tierra en los cimientos. Cuando se completó el Centro Getty en 1997, las maquetas se enviaron a Nueva York, guardadas pero no olvidadas. Estoy a cargo de cuidarlas en Nueva York. Puede que se pongan en alguna exposición cuando se necesite presentar las maquetas o en el proceso de construcción del Centro Getty. Creo que seguiré cuidando de estas maquetas el resto de mi vida. Mientras el Centro Getty se diseñó sin ordenadores, los ingenieros automotrices de hoy han reemplazado las mesas de dibujo por alfombrillas de ratón. Los prototipos, los supermodelos que exhiben anualmente los diseños más creativos de cada compañía, aún empiezan con papel y lápiz. Normalmente, el proceso de diseño comienza con un boceto donde el diseñador decide qué dirección tomará e intenta vender su visión. Después se escogen algunos modelos y se hacen en 3D. Después de los bocetos, los diseñadores jóvenes de GM usan software de vanguardia para dar forma a los conceptos seleccionados, como la pieza actual de GM, el Solsticio. Se hace el dibujo técnico, que es como un plano o un dibujo arquitectónico con la vista frontal, la lateral y la superior. Y el modelador usa esas vistas para crear el objeto tridimensional. Este proceso se solía hacer todo a mano. Pero por supuesto ahora ya nadie se imagina tener que hacer bocetos a mano. Se llevan a cabo los interiores y exteriores del prototipo, se rediseñan y se finalizan con el ordenador. Pero en honor a una tradición de 90 años, GM es una de las pocas compañías de coches modernas que aún hacen maquetas físicas a escala 1/3 para que los diseñadores las pongan a punto a mano. Normalmente la construcción de la maqueta se hace con madera y espuma y luego se recubre de masa. Esta masa se puede calentar y cuando se enfría te permite trabajar la forma de madera muy definida, precisa y nítida. La escala 1/3 parece ser lo suficientemente parecida a la escala real como para que la conversión a escala real no dé problemas.
Para probar las posibilidades de un diseño se pueden hacer múltiples maquetas a escala 1/3, pero una vez se aprueba la versión final, el tallado se sustituye por clics de ratón. Cogemos la maqueta y la digitalizamos, o tomamos secciones que podamos usar con el ordenador, y seguimos desarrollando los datos en la terminal. Se pone a punto, se limpia, se quitan los problemas, y enseguida tenemos delante un coche a escala real. Los interiores y exteriores se esculpen con masa para que lo estudie GM, y luego se transforma en una versión pulida para el prototipo final. Intentamos simular la apariencia de un coche real, así como lo pintamos o usamos tintes que parecen pintura, pero que se pueden quitar fácilmente para poder cambiar la superficie otra vez. Desde ahí se construye un prototipo de metal o de fibra de vidrio para el circuito de exhibición. El modelado para el diseño de coches ha sido desde el principio una de las claves para crear el objeto que llamamos automóvil, desde la idea hasta la última fase de llevar el coche a la carretera. Las maquetas industriales ayudan a los diseñadores a perfeccionar una forma simple, aunque maquetas mucho más grandes han ayudado a ingenieros a rescatar regiones enteras y posiblemente podrían salvar el mundo. A continuación, maquetistas regionales construyen un pequeño bocado de la gran manzana y un mini gran imperio. Las maquetas regionales pueden llevarte a ciudades del futuro o transportarte a tiempos inmemoriales. En Roma, Italia, el Museo de Cultura Romana alberga una maqueta de 16 metros de ancho de la ciudad antigua, encargada por Benito Mussolini para honrar a César Augusto. Décadas después, la Feria Mundial de 1964 de Nueva York introdujo el Panorama, una réplica de 867 metros cuadrados de los 5 barrios. Hoy en día, la maqueta actualizada con 800.000 edificios asombra a 200.000 visitantes al año en el Museo de Arte de Queens. En contraposición, la maqueta de la cuenca del Mississippi del Cuerpo de Ingenieros del Ejército Norteamericano no tenía arquitectura detallada o un barco con marca de fábrica. Esta réplica regional no se construyó para el turismo, sino por tecnología. El Cuerpo de Ingenieros fue responsable del control de inundaciones y desarrollos de navegación del río Mississippi a finales del siglo XIX. Pero en 1927 una desastrosa inundación ocurrió en el Mississippi y el cuerpo tuvo que reevaluar su modus operandi en este río. El cuerpo necesitó una maqueta para probar alternativas a su sistema de levas y compuertas que controlaban el río. En 1935 construyeron una maqueta de 335 metros de largo que simulaba 960 kilómetros del río Mississippi. En ella se llevaron a cabo con éxito pruebas de inundaciones que validaron un proyecto más grande en 1943, construido en principio por prisioneros de guerra alemanes. Fue de lejos la maqueta física más grande jamás construida de un sistema fluvial. Simulaba una región del país que supone aproximadamente el 41% de Estados Unidos y reproducía cerca de 24.000 kilómetros de ríos. Se excavaron más de 765.000 metros cúbicos de tierra. La maqueta de 6 hectáreas se construyó con tiras de metal moldeadas con cemento para imitar la topografía de cada sección de la cuenca fluvial. Después, materiales como malla gallinera y tiras de bronce se añadieron para imitar la resistencia al agua. Incluso cuando estaba en construcción, la maqueta se usó para predecir el camino de la devastadora inundación de 1952 y coordinó eficazmente la protección de Omaha y la zona de alrededor. Poco después, el Congreso autorizó una segunda maqueta fluvial, esta vez en el norte de California. La maqueta de la bahía de San Francisco se construyó en 1957 y básicamente se hizo tras casi 2 décadas de controversias sobre cómo regular el agua de la bahía. Los ingenieros usaron un sistema de bombas para simular los niveles de agua reales de la bahía. La maqueta de 6.000 metros cuadrados también usa monumentos clave, pero solo para simular las obstrucciones al flujo de agua. La maqueta no es una reconstrucción literal de la bahía de San Francisco ni a una escala menor. La idea es usar las fuerzas físicas fundamentales, el flujo de agua, las vías por donde fluyen las corrientes y manipular la maqueta para imitar estas fuerzas cuando confluyen en la bahía.
A mediados de los 70, el cuerpo construyó una tercera maqueta fluvial para estudiar la región de la bahía de Chesapeake. Pero los problemas con un proyecto de $30 millones, 6 hectáreas y cambios en la tecnología marcaron el fin del programa de maquetación fluvial. La maqueta de la bahía de Chesapeake se desarmó y se vendió por partes. En 1990, la maqueta de la bahía de Chesapeake se desmontó. Una década después, el cuerpo interrumpió sus estudios de la cuenca del Mississippi y la zona de la bahía, aunque aún funcionan para aspectos educacionales. Vamos a hacer un vertido de aceite de 1 hora para ver dónde va, ¿vale? ¿Podéis ver la dirección que está tomando el agua? Ahora va por allí. Gente de todo el mundo ha aprendido con las maquetas que el cuerpo construyó. Habrá una necesidad continua de maquetas pequeñas o de partes de un sistema fluvial, más que de sistemas fluviales enteros. Pero el auge de las maquetas tridimensionales grandes ha pasado quizá por el impacto de las maquetas computerizadas. Hay un área donde el debate sobre la maquetación física sobre la computerizada se desvanece. En Los Álamos, Nuevo México, la enorme capacidad informática, una vez desarrollada para investigación nuclear, se ha dedicado al estudio de modelos de clima global. Solo un puñado de instalaciones en el mundo tienen la capacidad informática para combinar maquetas de la Tierra, el aire y el agua en una sola estructura analizable. Una de las metas es simular la dinámica del sistema climático. Queremos reproducir el movimiento del aire en la atmósfera, el movimiento del agua en el océano y cómo interactúa el sol con las nubes. En 1991, el modelo de clima global de Los Álamos reprodujo con éxito la reducción de la capa de ozono causada por la erupción del monte Pinatubo en las Filipinas. Fue una validación clave para los modelos climáticos computerizados. A la atmósfera, porque Los modelistas están desarrollando la capacidad de simular fenómenos concernientes a temperatura oceánica como el Niño y predecir desarrollos futuros. Los modelos también sirven para evaluar el impacto potencial de las emisiones de gases de efecto invernadero. Lo más emocionante de estos modelos de clima global es que nos permiten por primera vez en la historia entender los procesos que creemos que son realmente importantes en el sistema climático. Estos modelos de clima global nos dan la oportunidad de entender cómo los humanos estamos influyendo en el clima, lo que es muy importante para la raza humana. Las maquetas han tenido una transición interesante en los últimos 100 años. Al principio las maquetas solo se usaban industrialmente y luego, claro, se convirtieron en un pasatiempo. Las maquetas se han usado como parte de procesos de diseño, para probar nuevos prototipos. Y lo que vemos ahora es que a veces las mismas maquetas que se venden a los jóvenes se usan en las películas de Hollywood. La tecnología es tal que cosas que eran inimaginables hace 5 años son posibles.